En el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca nos preguntamos, ¿qué está pasando en América Latina? Y para saberlo, se lo preguntamos a expertas y expertos en la región para compartirlo con ustedes. Gracias por acompañarnos. ¿Qué está pasando con la derecha en América Latina? Con el ascenso de nuevos gobiernos de derecha en la región, se ha puesto en el centro del debate a la llamada batalla cultural. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus discursos y estrategias? Y sobre todo, ¿cuáles son sus efectos políticos en sociedades polarizadas, así como sus implicaciones para la democracia contemporánea regional? Para entenderlo, hemos invitado a Lisa Zanotti, Cecilia Rodríguez y Patricio Simoneto. Soy Nicolás Miranda, investigador del Instituto de Iberoamérica y profesor del área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. Gracias por acompañarnos. Para comenzar, hemos pedido a Lisa Zanotti del Instituto de la Democracia de la Central European University que defina qué es la batalla cultural y el papel que juega en la forma de entender la política de la nueva derecha. Que me parece muy relevante discutir ese tema de la batalla cultural, porque en mi manera de ver se ha convertido en una de las claves para entender las transformaciones de la derecha en América Latina. El primer punto que quiero hacer es que no debe entenderse la batalla cultural como un elemento secundario o meramente, digamos, una provocación discursiva, pero más bien yo la definiría como una estrategia política que permite un poco reorganizar el conflicto público y político en torno a valores, a identidades y sobre todo a fronteras morales. No se discute, la confrontación política no es solamente sobre política pública, ¿no? Propuestas de política pública, pero es también sobre qué tipo de sociedad se considera legítima y qué tipo de sociedad no se considera legítima y por ende qué tipo de sociedad debe prevalecer y qué tipo de sociedad representa a el pueblo verdadero, ¿no? Entonces, en ese sentido, la batalla cultural funciona como una forma de politizar cuestiones vinculadas a diferentes temas, como hemos visto género, familia, religión, memoria y la misma nación, ¿no? Pero su importancia va más allá de esos temas específicos porque permite, digamos, construir un antagonismo más amplio entre nosotros, que somos los legítimos, claramente, que somos también supuestamente más auténticos, más moralmente legítimos en ese sentido, y que somos a nuestra vez amenazados por un ellos que asociado a élites progresistas, definida en términos muy amplios, intelectuales, colectivos feministas y organismos internacionales, medios de comunicación tradicionales, actores de todas maneras considerados no adentro desde nosotros y actores considerados como afuera del sentido común de las cosas, ¿no? En América Latina esa dinámica yo creo que adquiere una configuración que es bastante particular, porque a diferencia de algunos casos europeos donde vimos que el nativismo y la inmigración son los temas centrales que son politizados por la ultraderecha, por la derecha radical, como la queramos llamar. En América Latina la batalla cultural suele articularse más fuertemente alrededor del antiizquierdismo, el antiprogresismo, la defensa del orden, la familia, tema más vinculado con el aspecto, digamos, moral, moral y valórico de la confrontación política, ¿no? Por eso yo creo que para entender bien la batalla cultural en América Latina, está decir que se trata de una agenda importada. A veces como la ultraderecha en América Latina es un fenómeno que es posterior temporalmente a la ultraderecha en otras regiones del mundo, sobre todo en Europa, se tiende un poco a usar los mismos marcos analíticos para analizar este fenómeno, que es un fenómeno que es claramente parecido, pero que tiene otras características, ¿no? Y la misma batalla cultural tiene características propias de la región. Y yo creo que acá aparece un segundo elemento que para mí es muy importante, que la batalla cultural se vuelve específicamente eficaz en contexto de crisis de representación, ¿no? En América Latina la crisis de representación claramente es un problema que no es un problema de hoy, es un problema que viene por lo menos hace unos 10, 15 años, ¿no? De manera muy aguda. Cuando amplios sectores perciben que las instituciones no responden y que la élite no escuchan, que hay temas como inseguridad y corrupción o temas de incertidumbre cotidiana que no se resuelven, no se llega a decir solamente que las cosas funcionan mal o que no funcionan, sino que funcionan mal porque una élite ideologizada ha capturado
la cultura, la educación, el lenguaje e incluso el sentido común, ¿no? Entonces, eso transforma frustraciones que antes eran a lo mejor dispersas en una narrativa coherente y de confrontación. El feminismo y las identidades de género son uno de los principales campos de batalla cultural. Para entender los ejes de esta disputa, hemos pedido a Cecilia Rodríguez, de la Universidad de Burgos, que nos explique los motivos del rechazo a las políticas feministas. Para entender por qué el feminismo se ha convertido en el blanco central de la ultraderecha en América Latina, lo primero que hay que tener claro es que el auge de la ultraderecha en la región, evidentemente no es un fenómeno aislado, sino que es una tendencia global. Sin embargo, nuestra región adquiere un rasgo propio, matices propios, porque aquí el conflicto no se organiza tanto en torno a la inmigración, es decir, hay carácter nativista propio del discurso de la ultraderecha en Europa, sino que se centra más en torno a cuestiones morales, de orden social y de autoridad. Es por ello que cuando hablamos de antifeminismo hacemos referencia, a la reacción conservadora. ¿Por qué? Porque no se trata solo de una disputa política, sino que es una cuestión de una reacción cultural. Y ahí es cuando hablamos de ese famoso backlash cultural, es decir, esa reacción conservadora frente a los avances que se han dado en las últimas décadas para los derechos de las mujeres, evidentemente a cuestiones más amplias de diversidad sexual y a valores más igualitarios. Estos avances han generado en ciertos sectores una sensación de pérdida de estatus, de autoridad, de centralidad cultural. Estos sectores perciben que su identidad, y la entienden como una cuestión de amenaza a aquellos valores tradicionales, sobre todo a la familia tradicional, están siendo amenazados. Perciben todos estos avances progresistas, como una cuestión de amenaza hacia estos valores. Es por eso que el discurso que se ha creado en torno a ese famoso concepto de ideología de género, lo que ha generado es como una especie de pegamento social. ¿Qué implica esto? La ultraderecha ha sabido capitalizar ese discurso de miedo para unir a otros sectores conservadores, religiosos, incluso neoliberales, con respecto a este tema. Un tema que lo que hace es poner como centro de disputa la cuestión del género. Por lo tanto, funciona como una herramienta de disputa política, pero que hace que se traslade ese conflicto. Ya no se habla tanto de cuestiones económicas, sociales, sino que se habla más de cuestiones morales, de cuestión de género y de amenazas a otras minorías que se perciben como amenazas para los valores tradicionales. La ideología de género cumple esta función de pegamento social para unir a estos sectores. Hay que tener en claro que también no actúa en el vacío esto, es decir, tienen esos actores sociales que apoyan a la ultraderecha. Tenemos líderes con este discurso antifeminista, pero que se apoyan en actores, por ejemplo, actores religiosos, que aportan ese entramado territorial. Es decir, tienen muchas raíces en el territorio y ayudan a que ese discurso de la ultraderecha llegue a la sociedad. Este fenómeno en América Latina está muy vinculado a estas redes. También tengamos en cuenta el vínculo con las redes transnacionales. ¿A qué me refiero con esto? No solo son cuestiones propias de algún país. El ejemplo quizás más claro es el movimiento Con mis hijos no te metas, que tiene que ver con esas amenazas que han sentido sectores de la sociedad ante las intervenciones del Estado y que, sin embargo, ese discurso donde dicen que están interfiriendo en la educación de los hijos, en los valores tradicionales, lo que han hecho es trasladar la idea de un movimiento que nace en Perú hacia otros países. Por lo tanto, ese discurso antifeminista, antivalores de género, de diversidad, se logra trasladar a otros escenarios. Para cerrar, lo que hay que tener en cuenta es que esta disputa va más allá del feminismo en sí. Lo que está en juego aquí son los límites de la democracia. Cuando los derechos de ciertos grupos se presentan como una amenaza para los demás, no es una cuestión de agenda, tiene que ver con la calidad de nuestra convivencia democrática. La diversidad sexoafectiva es otro de los temas sobre los que gira la batalla cultural. Patricio Simoneto, director del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Lille, nos explica qué preocupa a la nueva derecha de este tipo de diversidad. Para pensar la relación de las nuevas derechas con las políticas de diversidad sexoafectiva, creo que podríamos centrarnos en dos o tres
grandes momentos que nos permiten ver esto más allá de una mediana y larga duración. Primero es la década del 70, ¿no? Generalmente cuando pensamos en los 60 y 70 en América Latina, con la emergencia de los primeros movimientos de liberación sexual, feministas y homosexuales, la bibliografía en general se centró o pensó las tensiones que esto generó hacia dentro del campo de la izquierda, ¿no? En particular con la idea del hombre nuevo y con la idea de la guerrilla como una figura de liberación social centralmente masculina. Sin embargo, ha habido un gran proceso de investigación y en este momento que hay bastantes investigaciones que se han dado sobre cómo ha reaccionado la derecha, ¿no? También a este fenómeno y qué sustantivo fue esta idea o esta reacción ante estos primeros movimientos en la formación de discursos de extremo rechazo a los movimientos de diversidad socioafectivas, pero también constitutivos en la identidad propia de una radicalización de derecha que se iba a después institucionalizar, si se quiere, en algunos países a través del Cono Sur, tanto dentro de movimientos no giros de derecha como por ejemplo el peronismo en la década del 70, pero también dentro de ciertos gobiernos militares. Y lo que es interesante primero de este momento es que surge una idea muy fuerte en torno a que no hay orden social, sino hay un orden sexual. Y en ese sentido que la idea de una moralidad sexual y una necesaria violencia sexual para corregir estas sexualidades vistas como anomalías es necesaria para reformar o regenerar la sociedad, ¿no? Que es la intervención que proponen estos movimientos en esta década. Si uno se mueve a lo que pasa, ¿no? Después de los 80, las transiciones democráticas en los 90, en distintos países vemos un proceso de emergencia de movimientos sexoafectivos a lo largo del continente y particularmente con el surgimiento en los 2000, bueno, depende cómo uno lo llame, ¿no? Postneoliberales o algunos lo llaman el giro rosa o de centroizquierda, ¿no? Como Luis Ignacio da Silva en Brasil, el gobierno de los Kirchner en Argentina. Vemos también una emergencia de nuevas alianzas de estos movimientos sociales sexoafectivos con nuevos gobiernos llamados de centroizquierda, como podríamos discutir. Estos gobiernos van a promover, vamos a ver esto hasta 20 años, no solo por los gobiernos centroizquierda, también gobiernos más de centro derecha, promover una agenda de expansión de derechos que incluye derechos como el matrimonio igualitario en algunos países, el derecho de reconocimiento de identidad de género como en Uruguay, Argentina y Chile. Y es justamente frente a esta agenda de expansión de derechos también que surge una nueva agenda, si se quiere, neorreaccionaria, que ve en esta nueva expansión de derechos una suerte de vehículo de disfraz de las izquierdas para, si se quiere, transformar la sociedad. Por ejemplo, un gran ejemplo de esto es el libro de Nicolás Márquez y Agustín Laje, el libro negro de la nueva izquierda, en el que ellos proponen que hay en curso una suerte de revolución gramsciana, de marxismo cultural, en el que particularmente lo que ellos llaman la ideología de género, que sería este concierto de propuestas de expansión de derechos, pero también ciertas propuestas de reconocimiento de derechos más culturales, como podría ser reconocer la identidad de las personas como se autoperciben, son parte de una nueva estrategia de la izquierda que ellos ven de una forma un poco conspiranoica y organizada para transformar radicalmente las sociedades. Lo que empezó siendo un libro de circulación, si quiere, masiva, progresivo, se volvió en parte una articulación o parte de un fenómeno más amplio a lo largo de los países de reacción frente a estos movimientos. Por ejemplo, los movimientos que se llaman de antigénero, ¿no? De organización antigénero, de movimientos por defensa de la familia, ¿no? Con mis niños no se metan, que generalmente son movimientos que rechazan cualquier tipo de expresión sexoafectiva diversa y que van progresivamente a rearticularse en los nuevos gobiernos de la derecha que van a surgir, como son, por ejemplo, el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil y el gobierno de Javier Milei. Si uno piensa en estos dos gobiernos, algo que se vuelve distintivo es el uso de la estigmatización de las expresiones afectivas, sobre todo de la homosexualidad o las personas trans, como un vehículo para reafirmar sus políticas, movilizar votantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos los casos de noticias falsas que circulaban en Brasil por WhatsApp, ¿no? Los Kids Case, en los que supuestamente se afirmaba que el gobierno del Partido de Trabajadores quería promover la homosexualidad en las escuelas, pero también lo vimos con Javier Milei recientemente cuando en Davos abiertamente
sostuvo que la homosexualidad y la pedofilia eran un fenómeno equivalente, ¿no? Sí, deberían ser, ahora se asoció estos dos, la homosexualidad con la pedofilia. Lo preocupante de este fenómeno es justamente que cuando estos discursos toman el lugar del Estado, o por lo menos lo que se está viendo en Argentina, a pesar de que estos países sostienen una amplia agenda, un amplio cuerpo legislativo de derechos que protegen estas identidades, esto promueve acción social, ¿no? Violencia civil contra estas comunidades, ¿no? Entonces, en los últimos años, por ejemplo, en Argentina, con preocupación, crecientes casos de violencia social, por ejemplo, asesinato de personas por su condición sexual, lesbianas, particularmente en los últimos 4 o 5 años, y personas gays, violencia contra las personas trans. Lo interesante, o quizás como contrapunto, es que muchos de estos gobiernos todavía no han sido capaces de revertir estas leyes de protección que fueron conquistados por los movimientos, en parte porque no logran consenso social de por qué estas leyes deben ser derogadas. Por ejemplo, en el caso de Argentina hubo un intento de restringir parcialmente la ley de identidad de género, que es la ley que protege y promueve los derechos de las personas trans, pero no hubo consenso tanto en el Parlamento como también una reacción social muy fuerte con una movilización de más de 1 millón de personas. Lo que nos permite, ¿no?, ver también esto, ¿no?, como estas contradicciones de esta agenda nueva de la nueva derecha en torno a la sexualidad y la liberación sexual. Para terminar, invitamos a Lisa Zanotti a realizar un ejercicio de prospectiva sobre el desarrollo de la batalla cultural en la región. No toda la derecha en América Latina se relaciona de la misma manera con la narrativa de la batalla cultural. Hay derechas que son más institucionales también en las formas, ¿no?, de expresarse. Pensemos, por ejemplo, a José Antonio Cast en Chile, ¿no?, que es un político de carrera, que viene de larga militancia en la UDI, fue congresista por 16 años con la UDI, que es un partido tradicional, digamos. Y hay derechas que son más confrontacionales en términos de ideología, pero sí más radical en términos de, digamos, actitudinales. Pensemos, por ejemplo, a Javier Milei en Argentina, que tiene un estilo comunicacional y político que más cercano al estilo, por ejemplo, de Donald Trump en Estados Unidos o de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Entonces, hay un repertorio que es bastante diverso y es diverso también en esa manera de vincularse con la batalla cultural. Ahora, ideológicamente yo creo que estos líderes son iguales, simplemente tienen una manera de expresarse y de comunicar sus ideas que es diferente. Entonces, ¿por qué? También un tema un poco prospectivo, ¿por qué el tema de la batalla cultural es importante? ¿Por qué estamos hablando de eso? Yo creo que la batalla cultural es una herramienta que se ha usado y que se seguirá usando probablemente para construir liderazgos, para movilizar identidades y sobre todo, y de manera muy importante, para reordenar clivajes y definir los límites de lo políticamente correcto. Si nosotros pensamos lo que escuchamos hoy y lo que escuchábamos hace 15 años atrás por parte de los políticos, son cosas muy diferentes. Probablemente hace 15 años no hubiésemos considerado políticamente correcto o correcto solamente lo que escuchamos hoy. Entonces, la batalla cultural hace que estos límites del aceptable y del no aceptable se vayan corriendo, ¿no? Y creo que precisamente por estas razones es una ventana de oportunidad privilegiada para estudiar cómo cambia la derecha. Esto se vincula con la crisis de la representación de la democracia en América Latina. Gracias a Lisa Zanotti, Cecilia Rodríguez y Patricio Simoneto por acompañarnos y compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de ¿Qué está pasando? En el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca nos preguntamos, ¿qué está pasando en América Latina? Y para saberlo, se lo preguntamos a expertas y expertos en la región para compartirlo con ustedes. Gracias por acompañarnos.